Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a hacer un vídeo en el que voy a diferenciar dos tipos de thriller. Digamos que el thriller en estado puro y el thriller con elementos de terror. O sea, hay muchas veces que son, digamos, géneros que se mezclan un poco, a veces se confunden, a veces hay películas de terror y las nombran como thrillers, o thrillers y las nombran como películas de terror. Bueno, cada género tiene sus propios códigos cinematográficos y a veces los mezclan, a veces pues hacen, bueno, un trozo de película es de una forma y luego cambia de género, o bien es un thriller que tiene elementos de terror, una película de terror que tiene elementos de thriller, o es un thriller o terror. Entonces ahora voy a explicar lo que para mí, según mi punto de vista siempre, existe esa diferenciación entre lo que es thriller y lo que es thriller también, pero con elementos de terror, o que mezcla de una u otra manera el cine de terror. Bueno, el thriller en sí es lo que llamamos en castellano el cine de suspense. Un cine de misterio, puede ser un cine de una investigación policial, de un asesinato en el que hay una investigación detrás, por ejemplo, esas novelas de Agatha Christie con el detective Poirot, eso sería un thriller de misterio. Hay un asesinato, hay un detective que empieza a investigar, hay sospechosos, y se realiza una investigación y al final pues hay una serie de pistas que le van indicando quién es el culpable. Eso por un lado. Luego también lo que hacía Alfred Hitchcock también era cine de suspense. Alfred Hitchcock tocó el terror solamente con Psicosis y después con Los pájaros. En alguna película podría tener algún elemento de terror. Por ejemplo, luego hizo Frenesí, esa tenía algún elemento a lo mejor que se pudiera acercar al terror. Pero él siempre hacía thrillers, películas de suspense, películas donde había un misterio. De hecho, que él lo diferenciaba, el suspense y el terror, por si alguien a lo mejor también confundía términos en alguna película, decía que en una película de terror el espectador sabe más que el protagonista. Es decir, tú sabes que un grupo de personas han entrado al castillo de Drácula. Tú sabes que han entrado al castillo de Drácula, pero ellos no. Ellos han entrado a un castillo y no saben que existe un vampiro ahí que puede pues acabar con sus vidas. Sin embargo, en el cine de suspense, el protagonista sabe algo que el espectador no sabe. Es decir, hay a lo mejor pues, un misterio que él sabe, una identidad oculta que sabe el protagonista y el espectador no lo sabe. O sea, hay un detalle, o varios detalles, o varios elementos que el protagonista o los protagonistas, varios protagonistas de la trama, saben y no desvelan, y el espectador no lo sabe hasta que poco a poco lo va desvelando. Es decir, tienes menos información que en el cine de terror. Ya digo que esto a veces es basculante, a veces se mezcla, en fin, no tiene a veces que ser así linealmente, pero mayoritariamente la definición es esa. Entonces Alfred Hitchcock hacía cine de suspense, hacía thrillers, hasta que en el año 60 decidió hacer una película de terror. Pero aún así introdujo partes de suspense, partes de thriller. Lo que pasa que Psicosis, digamos que no es que fuera una mezcla de thriller y terror, sino que era una película que está dividida en dos partes. Tenemos una parte de thriller, del suspense de toda la vida de Alfred Hitchcock, una película típicamente de Alfred Hitchcock, con esa Marion Crane que roba ese dinero para irse con su amante, tiene miedo de que la cojan, está huyendo, la policía la para, sabrá algo la policía o no. Todo eso es lo que Alfred Hitchcock había hecho hasta ese momento, ese tipo de cine. Pero de repente, a partir de que llega al hotel, y parece que llegue como un lugar ya de pesadilla, cambia el panorama, esa lluvia, ese caserón, de lejos, ya ha cambiado el panorama, ya la lluvia, que es muy importante, el agua en la película, es decir, el agua que es la pureza, la fuerza de la vida, al final aquí es lo que simboliza el peligro, simboliza la muerte. El agua de la ducha, el agua del pantano en el que Norman Bates tira el vehículo con el cadáver y se deshace de los cuerpos. Entonces es como si cambiara, como si viéramos otro mundo, ahora es más oscuro, todo más siniestro, y hemos cambiado de tercio, ya no es una película de suspense, ahora por primera vez Alfred Hitchcock se mete ya de lleno en una película de terror. ¿Sigue habiendo thriller? Sí, sigue habiendo una investigación de un detective, pero es diferente a las investigaciones, por ejemplo, que como he nombrado, de las películas de Hércules Poirot, por nombrar un ejemplo, de estas de películas que hacía basadas en historias de Agatha Christie, Poirot, Miss Marple, Sherlock Holmes, por ejemplo, también, de Arthur Conan Doyle. Ahí había una investigación, no se veían los crímenes, es otro tipo de, digamos,
código cinematográfico, ¿no? Cuando se trasladan esas novelas al cine es otro tipo de código, tanto literario por un lado, cuando se hacen en las novelas, como cinematográfico cuando se adaptan al cine. Entonces aquí sí hay un investigador, pero no está recabando pistas como en las historias de Poirot. Simplemente ya vemos que hay un asesino de carne y hueso, que parece también ese elemento sobrenatural, parece como una sombra, esa mujer que parece una sombra oscura, que le da ese toquecillo, como digo, sobrenatural, que luego tendrían los giallos y posteriormente los slashers. Y entonces tenemos esos elementos ya de terror, y ya es una película que gira del terror, ya por mucha investigación que pueda llevar la hermana de Marion Crane, con el novio de Marion Crane, con este detective, eso queda un poco para seguir con la trama, porque la trama tiene que seguir como ha empezado. Hay una desaparecida, un dinero que ha desaparecido, entonces digamos que el thriller aún tiene que estar pendiente en la línea, pero ya ha cogido peso la historia de terror. Ya tenemos un asesino, ya tenemos una serie de crímenes, ya tenemos una atmósfera, ese caserón, el motel, esa sombra de esa mujer que anda con el cuchillo. Ya hemos cambiado a una película de terror. Entonces no es una mezcla, es una mezcla diferente. No es que sea un thriller con elementos de terror o una película de terror con elementos de thriller, sino que tenemos la mitad thriller y la otra mitad de terror, con algún elemento de thriller, porque aún sigue teniendo esa primera mitad y hay que ir completando algunos elementos que se necesita el thriller para poder completarlos, pero ya se convierte a partir de que Marion Crane llega al motel en una película de terror. Anteriormente también sí que han habido pues películas de terror que han tenido elementos de thriller. Quizás la primera o de las primeras que me vienen a la mente es La escalera de caracol, que sería de las primeras aproximaciones a lo que es el asesino psicópata, antes de que lo hiciera esta Psicosis, o en el mismo año de Psicosis, El fotógrafo del pánico, que también tiene esos elementos del psicothriller, con esa investigación policial, pero la investigación policial es como que se deja un poco de lado, igual que pasaba en los giallos, en pos de los asesinatos. Es decir, una diferenciación grande que tiene para saber si es más terror o más thriller, aunque tenga algún elemento de thriller, de suspense, de investigación, etc., es la visualización y el que te muestren los asesinatos. Un thriller, por ejemplo, puro sería Seven. Seven es un thriller en estado puro, es decir, hay una serie de asesinatos y tenemos una investigación policial. Los crímenes jamás se ven. Tú vas a la escena del crimen, y en la escena del crimen es donde los policías investigan, donde encuentran pistas que les llevan a pues otra escena de otro asesinato, o le van acercando a la identidad del asesino. Eso es un thriller en estado puro. No hay una escena como en Psicosis, con ese apuñalamiento, esa atmósfera dentro de ese caserón, esa tensión creada previamente antes de cualquier asesinato, o como sucede también en el fotógrafo del pánico, que asesina con la cámara, con ese pincho que tiene en la cámara, acercándose a las víctimas mientras las ve. Esto luego lo tomarían los giallos, vista subjetiva del asesino. Todo eso queda eliminado completamente para mostrar una serie de asesinatos que ya están cometidos, no se ve cómo se cometen, y hace énfasis en la investigación policial, la investigación de las escenas del crimen, las pistas, igual que Poirot buscaba pistas de una manera, de otra, también en las escenas de los crímenes. Todo eso pues estaba ya más volcado un poco a cierta modernidad, ciertos elementos más modernos de los que tenía Poirot o Sherlock Holmes, la ciencia de la policía, donde decía, bueno, igual que la serie CSI, analizamos las muestras de ADN, analizamos esto, aquí hay una pista, que han dejado una huella, una uña, que esto es de la siguiente víctima, o tal o cual, en fin, y entonces ibas enlazando escenas de crímenes con pistas, pero todo enfocado desde la investigación policial. Entonces, thrillers puros, como por ejemplo Seven, pues fueron también los que se hicieron después de Seven. Anteriormente también habían habido thrillers puros, pero Seven sería un poco como el que marcaría la fórmula que se vería más adelante. Es decir, películas como Copycat, películas como Postmortem, películas como Resurrection, o esta de Fallen, aunque Resurrection y Fallen ya tenían algunos elementos que las acercaban al terror, un poco, eran thrillers pero con algunos elementos de terror. Teníamos en Resurrection, por ejemplo, pues un asesino que tenía ya una máscara, ya presencia visual del asesino, no solamente asesino como concepto de investigación, sino ya teníamos una presencia, teníamos ciertos elementos de
de lugares, por ejemplo, donde el asesino se oculta, donde él, guarda los cadáveres, porque recordemos que en Resurrection es como que quería hacer como un Cristo, con partes de cuerpos y tal, que ya tienen un tono más lóbrego, más acercándose lo que es al cine de terror que lo que sería el thriller. En Fallen tenemos ya un elemento sobrenatural que recuerda, por ejemplo, al argumento de la tercera parte del Exorcista. Ya digo que siguen siendo thrillers, pero tienen elementos de terror. Entonces, previamente, por ejemplo, a Seven también teníamos, quizás la más conocida sería El silencio de los corderos, pero El silencio de los corderos también tiene elementos de terror, cosa que Seven no tiene. Seven es un thriller puro, mientras que El silencio de los corderos es un thriller, pero con elementos de terror. ¿Qué se diferencia Seven del silencio de los corderos? Y El silencio de los corderos también hay mucha investigación policial, hay lo que es el tema de investigación y análisis de las escenas de los crímenes, en todo eso es igual. Sin embargo, se diferencia en varias facetas. Lo primero tenemos Aníbal Lecter, que no es el asesino principal, pero bueno, es digamos que el foco principal de la película. Aníbal Lecter es un personaje totalmente siniestro, un personaje que aunque esté, y eso es la grandeza también del actor, que solamente aparece unos 15 minutos, sin embargo, tú luego piensas en la película y en realidad es como si hubiera aparecido muchísimo más, como si fuera el protagonista principal de la película junto con Clarice Sterling, el personaje de Jodie Foster. Y eso es por la gran interpretación y por el carisma que tiene el personaje. Pero me refiero yo a que está encerrado, está en un lugar que también, por ejemplo, las celdas donde están estos presos en este hospital psiquiátrico, esta cárcel psiquiátrica, recuerdan como a las mazmorras de los castillos de la Edad Media, lo que le da un tono gótico simplemente en lo que es en el decorado, lo que es en lo que tienes alrededor, en la atmósfera, crea una atmósfera en la película, la ambientación de la película, cosa que Seven, por ejemplo, no tiene, es más urbana. Luego también, aunque esté en una celda con un cristal gordo que lo separa para que no pueda atacar a nadie, por supuesto, pero es amenazante. Hay muchos primeros planos en los que él mira como si mirara a la cámara, hay muchos primeros planos de su cara y de sus ojos penetrantes como si te estuviera mirando. Entonces es como que, si tú piensas, si yo estuviera ahí estaría acojonado aunque tuviera una barra y un cristal así de gordo que me separara de él, pero joder, sientes el peligro y no es el psicópata que está matando. Luego también el psicópata tampoco queda como una figura de investigación, ¿no? Que queda una figura que se presenta, como el Buffalo Bill. Vemos al psicópata, vemos las intenciones del psicópata, lo que quiere hacer el psicópata. Entonces ya te acercan más a lo que sería el terror, tiene esos elementos de terror. Como digo, en la parte final sí que ya entra dentro de los códigos de terror. Todo lo que es el peligro que corre Clarice Sterling cuando entra a esa casa totalmente lóbrega, rollo Casa de la Matanza de Texas. De hecho que tanto Psicosis como La Matanza de Texas como El Silencio de los Corderos, y previamente estaba Manhunter, que era la precuela del Silencio de los Corderos de Michael Mann. Luego tuvo el remake que fue El Dragón Rojo, que ya de Aníbal Lecter hacía Anthony Hopkins, y que al igual que El Silencio de los Corderos es thriller pero con elementos de terror. Pues todo lo que es el final, en la oscuridad, con el asesino Buffalo Bill con estas gafas de visión nocturna, esa tensión que crea, todo eso ya son códigos de cine de terror. Luego también el tema cuando Aníbal Lecter, la parte que más sale, que lo dejan encerrado en un lugar, le ponen esa media máscara para que no muerda, esta media máscara que le quita humanidad, lo acercan más a esos asesinos sobrenaturales de los slashers. Entonces tiene ciertos códigos y elementos de terror, aunque sea un thriller. Ya digo que esos códigos de terror aumentarían en la secuela, en la de Aníbal, que de toda la saga me parece que es la que más elementos de terror tiene, más que El Silencio de los Corderos. Pero ya digo que El Silencio de los Corderos es un claro ejemplo de mezclar dos géneros, de mezclar thriller con terror, pesando quizás un poco más el thriller por el tema de la investigación, como digo, análisis de las escenas del crimen, al igual que Seven, hay un asesino en serie, hay una investigación, hay pistas que te llevan de un lado a otro, en fin, quizás la línea que pesa un poco más es esa, pero dentro de esa línea tiene muchos elementos de cine de terror, muchos elementos que son de los códigos del cine de terror. Ya digo que atmósfera, personajes, caracterización de personajes, todo el tramo final, pues incluso sale en un cameo Roger Corman.
rollo pues como homenaje al terror gótico con esas mazmorras que se ve donde se encuentra este Hannibal Lecter. Entonces esa es una muy buena diferenciación entre una película que mezcla thriller y terror y otra que es un thriller simplemente, thriller y ya está, que sería Seven. Luego también, por ejemplo, los thrillers eróticos que tan de moda se pusieron en los años 90, desde que salió esta de Instinto Básico, luego salió Acosada, El calor de la noche, Diagnóstico final, Nunca hables con extraños, en fin, pero todos eran thrillers, donde hay también un misterio, una investigación policial, todo siempre pues en el lado un poco más cachondo, un poco más de erotismo. Siempre pues el sospechosa, pues podría ser a lo mejor el autor de esos crímenes o estar vinculado a esos crímenes, y entonces en esa investigación pues hay un romance tórrido, pero todo se centra en esa investigación policial, en una pista que te lleva a otra, en interrogatorios, en interrogar a un testigo, en interrogar a un sospechoso, a otro, sospechas de este, sospechas del otro. Todos son al final thrillers, con unos elementos de erotismo, por ejemplo, pues que ya no tenía ni Seven, ni tenía Copycat, ni ninguna de estas películas. Luego, en lo que es ya en el siglo XXI, pues también se hicieron películas que, por ejemplo, pues de thrillers, que mucha gente podría decir, pues tiene algún elemento de terror, pero ya digo que yo lo dosifico de esta forma. Digo, mira, esto es el thriller con estos códigos cinematográficos y esto es terror con otros códigos cinematográficos. Cuando lo mezclan, sé cuando estoy viendo los códigos de thriller y cuando estoy viendo los códigos de terror. Por ejemplo, Shutter Island de Martin Scorsese. Martin Scorsese siempre ha dicho, yo me encanta el terror, pero nunca he dirigido una película de terror. Igual que Tarantino, que también dijo que jamás había dirigido una película de terror, aunque le encanta el género, y quería que su nueva película, la próxima que va a hacer, fuera de terror. No sé si al final lo hará o no. Pero Martin Scorsese lo dijo, aun habiendo hecho El Cabo del Miedo, que es el remake del Cabo del Terror, que tiene también algunos elementos de terror, no considera que él haya hecho jamás una película de terror. Por lo tanto, Shutter Island no es una película que tenga elementos de terror, es un thriller en estado puro. Una investigación, dos agentes del FBI que van a una isla donde hay un psiquiátrico, ha desaparecido una interna, hay sospechosos de los celadores, de los psiquiatras que trabajan allí, alguno podría estar implicado en esa desaparición. Luego tenemos elementos que él tiene visiones, tiene ciertas pesadillas, pero todo está llevado de un tono muy onírico que no se acerca a lo que son elementos de sueños, de pesadillas en las películas de terror. Luego la escena, por ejemplo, que más podría confundir sería la escena en la que va al pabellón donde están los pacientes más peligrosos, que también recuerda esas celdas del Silencio de los Corderos, todo muy de la Edad Media, todo muy en plan de castillos, mazmorras y tal. Vale, ahí quizás la ambientación te pueda llevar un poco a lo que es al terror, esa atmósfera que crea. Pero mientras que ese interrogatorio que tiene Clarice Sterling con Hannibal Lecter en El Silencio de los Corderos es un interrogatorio tenso, sientes, como digo, el peligro de Hannibal Lecter aunque haya una barrera entre los dos. Aquí no, es un interrogatorio normal que simplemente, como ya digo, código de terror, te va dando pistas, la persona con la que habla va creando dudas en el protagonista, mientras que la otra va creando una tensión, va creando un doble peligro. El peligro del asesino en serie que va a investigar fuera de ese psiquiátrico, y luego el peligro de estar hablando con un psicópata que te está mirando, que parece que vaya a atravesar el cristal y te vaya a matar de alguna manera, o te pueda controlar y manipular de alguna manera, que al final Hannibal Lecter es lo que suele hacer. Entonces ahí se diferencian los códigos. Luego también hay uno de los prisioneros que ataca al personaje de Leonardo DiCaprio y este se defiende, entonces es una escena ya más de acción. También el thriller muchas veces va ligado a la acción. Es una escena más rápida, no es una tensión más increciendo que sería lo que tendría una película de terror o que tuviera tintes de terror. Ahí tenemos una escena más de thriller con un elemento de acción, un elemento de movimiento rápido, de una tensión diferente a lo que serían los códigos del terror. También la acción tiene sus propios códigos.
Entonces al final por eso es por lo que yo separo muchas veces, y cuando hablo a veces digo, mira, es un thriller y ya está, o un thriller con elementos de terror, o una película de terror con elementos de thriller, porque voy distinguiendo los códigos que yo conozco y que yo identifico como códigos de cine de terror o códigos de thriller. También tenemos, por ejemplo, dos películas de Brad Anderson, que él debutó con una película de terror psicológico buenísima, que tengo comentada en el canal, Sesión 9, también tengo comentada en el canal su siguiente película, El Maquinista, también una pasada. Esas películas entrarían dentro de terror psicológico, porque tenían los parámetros, los códigos cinematográficos del terror. Sin embargo, El Experimento, por ejemplo, aunque es una película que está ambientada en un psiquiátrico del siglo XVIII-XIX, muy rollo Poe, de hecho que está basado en una historia de Poe, es una película de investigación, con un misterio, y se desarrolla bajo los códigos de las películas de misterio, de los thrillers. Igual que la película de Fractura, también, de Brad Anderson, también es un thriller en el que su mujer y su hija desaparecen en un hospital, él sospecha de los trabajadores del hospital, de los médicos, de los enfermeros. Claro, eso también es un argumento que daba mucho para el terror, por ejemplo, pero Brad Anderson toca tanto el terror como el thriller, a veces los mezcla, pero en estos casos, de estas dos últimas películas, del Experimento o esta de Fractura, se introduce más en los códigos del thriller que en los códigos de terror que sí que había hecho con Sesión 9 o con El Maquinista. Aquí, por ejemplo, si fuera una película de terror, él hubiera se hubiera quedado, o sea, se hubiera rebuscado en el hospital, hubiera pues, dejado de lado a los médicos y a los enfermeros, se hubiera rebuscado, le hubiera atacado a alguien, hubiera visto algo, por ejemplo, pues de que están sacando órganos y tal. Todo eso se lleva a cabo, pero más desde el punto de vista del thriller, es decir, se mete la policía, lo interroga, dudamos de la salud mental de este hombre, la policía lo lleva a la escena del crimen, ya digo, vamos un poco viendo el punto de vista de las personas de fuera, por ejemplo la policía, que está como en término medio, ¿qué creemos? ¿A este hombre o creemos a la gente del hospital? Este hombre parece que puede estar perdiendo la cabeza, puede ser que a lo mejor se lo esté inventando todo, vemos las cámaras, hay una serie de parámetros y de códigos que todo este argumento lo enlazan con el thriller. Si él, en vez de haber metido a la policía o haber habido tanta interrogación, tanto interrogatorio con los trabajadores de ese hospital, pues hubiera, no sé, se hubiera escondido por ahí, hubiera mirado esto, lo otro, como pasa en La cura del bienestar, que tiene muchos elementos de Shutter Island, pero más enfocados al terror. También la atmósfera y todo hace mucho. Entonces, bueno, pues mira, ostras, estoy viendo cómo están sacándole los órganos a uno y esa persona está ahí chillando y tal. Luego uno de los médicos me coge y me empieza ahí, me ataca con un bisturí y me hace un tajo de sangre y yo me defiendo y lo mato y lo desangro. Entonces estoy descubriendo un misterio también, sería como thriller esa parte, pero con ciertos códigos de terror, códigos que vas viendo que te van acercando a una tensión propia del terror. Entonces yo en Fractura, por ejemplo, no la veo, igual que no lo veo en la de El Experimento, mientras que las dos anteriores de Brad Anderson, Maquinista y Sesión 9, por ejemplo, sí que los veo. Por cierto, Shutter Island, el final de Shutter Island es muy parecido al final del Gabinete del Dr. Caligari, que también luego, bueno, muchas películas han tenido tipos de finales así. Es decir, una película de más de 100 años, esa sí que es de terror, de hecho que está considerada como la primera película, largometraje, no un cortometraje como era La Mansión del Diablo y tal, película en sí de terror, que era tan adelantada a su tiempo que hasta películas recientes han tomado ese giro final y muchas otras antes y seguramente muchas después seguirán teniendo esos giros, ese giro que tenía esa película, porque realmente era impresionante. En aquella época sería una barbaridad el giro es que una genialidad. En fin, nada, quería hacer este vídeo un poco como diferenciación de lo que yo considero thriller, terror, porque ya digo que muchas veces veo que la gente hace vídeos, cada uno tiene su punto de vista, no digo que el mío sea el correcto, digo lo que yo opino y por qué yo lo diferencio. Ya digo, a veces veo a alguien que dice, no, esto es una película de terror y para mí es más thriller, o veo que es un thriller y para mí es más terror. Entonces yo
digamos que lo que hago es esa diferenciación. Son dos géneros diferentes que perfectamente se pueden mezclar, igual que el thriller se mezcla mucho con la acción y el terror también se mezcla mucho con la acción. Se puede mezclar todo, terror, comedia, en fin, pero hay códigos y de cada uno de los géneros tiene sus propios códigos cinematográficos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.